¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero central de C9N, jornada de este día martes 15 de junio, cerrando esta primera quincena de este complicadísimo mes de junio nuevamente en materia sanitaria. Aníbal Espíndola, ¿cómo te va? Hola Silvio, muy buenas tardes, saludos a la audiencia del noticiero central. Y bueno, tenemos que hablar del caso de Analía Rodas. Finalmente en el transcurso de esta tarde, la Fiscalía imputó por feminicidio a su hermano Fernando, quien surge como el principal sospechoso de haberle dado muerte. César Fernando Rodas Galeano, 28 años de edad. Y ya nos preguntan del por qué la calificación de feminicidio y la ley 5777 del año 2016, que se denomina de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, reza en su artículo 50, y queremos entender también que el que matara a una mujer por su condición de tal, por su condición de mujer, y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 30 años, cuando el autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal de convivencia, dice la norma, Aníbal. Pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo. Y hay un punto B en este artículo 50. Sí. Cuando exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Que es lo que aquí se aplicaría. Sí. Entonces, esa relación de parentesco, ¿son hermanos? Son hermanos. ¿O eran sí. hermanos? Sí. Entonces, Por eso la allí, figura de feminicidio. y por la condición de mujer, ella fue asesinada. Algunos dicen, algunos estudiosos de las normas jurídicas, ¿verdad? Sí. Que para establecer la figura de feminicidio hay que someter al varón, al señalado, al indiciado, al imputado, al sospechoso, de un riguroso examen psicológico para saber si efectivamente ese asesinato lo hizo por tener odio hacia la mujer. Y eso se comprobaría eventualmente con una pericia psicológica, como bien lo estás señalando. Otros dicen que no. Ajá. Pero inicialmente la imputación es por ese hecho gravísimo. Sí, feminicidio. Sí, feminicidio. Y hablando siempre de este caso, hoy se practicó la necropsia. Se comprobó lógicamente que los restos hallados en esa vivienda, en el patio trasero, corresponden a la joven, a la mujer desaparecida en noviembre del año pasado, que la data de fallecimiento es entre 5 a 6 meses. Que fue un fuerte golpe en el hombro izquierdo. En el hombro izquierdo y en la cabeza. En la cabeza, y ya quedará a cargo de los investigadores determinar. ¿Cómo le llama el doctor Pablo Lemir? Un traumatismo cráneoencefálico. Cráneoencefálico, y sí. de acuerdo a la fiscalía, porque ayer acordate, Silvio, que el joven decía haber abierto o empujado la puerta a los baños tan fuerte que le impactó a la hermana y eso le causó su fallecimiento. Sin embargo, hoy cambió de versión y dijo que hubo una discusión ya en la cocina, muy acalorada en la cocina, y que ahí le empujó y dio contra la pared. Sí, pero siempre tratando de sostener una suerte de muerte accidental. Sin embargo, después ya tuvo que admitir dónde enterró también el celular. Los documentos. Los documentos de la víctima también. Y lo que más le condena es el hecho de haber, digamos, por prácticamente 7 meses ocultado la verdad. Y hasta último momento inclusive. Y hay que agregar también de que justamente me tocó visualizar algunas imágenes de la Constitución, la famosa Constitución que se hizo en enero, en ese mismo inmueble. Vamos a compartir esas fotografías. O sea, es que ya mostraba ese mismo montículo en el patio trasero. Ese montículo de tierra cubierto con basura, maleza quemada también. Y el mismo escenario con que se toparon en la víspera los intervinientes. Allí están las imágenes, ya compartimos. Fíjate, también intervinieron los bomberos de San Antonio. Se nota también por... ¿Este es? Sí. Vamos hablando completo y vamos. Hay más fotografías inclusive. De aquella ocasión. En enero. Y fíjate que ellos hacen la toma fotográfica del lugar. Fíjate que aquel árbol, por ejemplo, también presentaba signos de haber sido alcanzado por el fuego. O sea que se quemó allí mucha basura. Pero
el funcionario de la Fiscalía asignado a esta tarea, que contó con la colaboración de policías de San Antonio y de bomberos de San Antonio, no sé si él hizo constar en el acta o no le llamó la atención, digamos, esa circunstancia. Fíjate que no estamos hablando de maleza alta, por ejemplo, como ahora sí se encontró y motivó una limpieza por parte de operarios de la Municipalidad de San Antonio. Esta es la foto limpia, Sí. sin ninguna señalización. Ahí está, fíjate desde otro ángulo. Fíjate que los mismos policías sacaron la fotografía. Ujú. Y ahí incluso un funcionario municipal está parado sobre el montículo. Sí. Y ahí estuvo siempre el cadáver. Fíjate que creo que un policía, no sé si sostiene ahí un palo con la mano derecha. Sí, es el policía, sí, de orden y seguridad, de la comisaría local. Sí. Y el personal con la remera roja también. Fíjate que manipula también ahí, hace una especie de remoción de algunas hojas, hojarascas, en fin. Pero aquella vez no pillaron, ¿cómo se dice? Y no fue tan exhaustiva la verificación. Eso es Fíjate, categórico. y en ese mismo lugar siempre estuvo el cuerpo, de hecho, Siempre. allí. Ahí está. Es por eso que se habla de un trabajo displicente. Un trabajo muy displicente. No sé si aquel joven era el hermano que incluso habría ayudado para remover eso allí, Ujú. pero me llamó poderosamente la atención. Se verificó también el interior de la habitación de ella, aquella vez se miró un poco bajo la La cama. Seguramente verificaron también, o este sería el funcionario de la Fiscalía quizás, porque la fiscal que estaba, digamos, asignada a la causa estaba de feria cuando eso, estaba de vacaciones. Entonces le comisionó a un funcionario, ni siquiera era un asistente. A ver, Lara Ábalos es la que recepcionó la denuncia, ¿no? Sí, hay una tal Cintia Pereira, ¿puede ser? Recuerdo que es el nombre Cintia. Sí, creo que Pereira es el apellido. Y ella y Cintia Pereira ni siquiera fue, sino que le envió a un funcionario. Ah, un funcionario que tampoco siquiera era asistente, porque el asistente pues ya es como un segundo fiscal más o menos de cada unidad. Fiscal Marete Ponaya. Sí, ya puede realizar... tiene la experiencia de un fiscal. Claro, ya realiza actos propios de un agente fiscal. De un inclusive. agente fiscal, sí. Y ya puede ordenar, incluso Sí. disponer cosas. Pero el funcionario se fue, hizo unas tomas fotográficas allí, recorrieron un poco esa nota y salieron de vuelta. Sí. Y bueno, y pasó todo este tiempo hasta que se dio el hallazgo de la víspera. Pareciera ser que con esta imputación quieren congraciarse, ¿verdad? Al establecer este tipo de imputación por feminicidio, que tiene una expectativa de hasta 30 años. Sí. Y en la mayoría de los casos se impone esa pena máxima a gente acusada por este delito. Es así. Bueno, otro tema destacado en la jornada de hoy. Otro tema destacado en la reunión hoy en el Congreso Nacional, Sí. tema salud, gasto cero, prácticamente ya no hay dinero. Y va a ir el aporte para seguir financiando esa ley. Y tendrá que rebuscarse para reasignar recursos Y sería bueno seguir también implementando. conocer a cuántos pacientes recibieron asistencia económica en base a esas dos leyes. Uno es de Fondo Especial para UTI Y otro gasto cero. y otra la norma conocida como Ley de Gasto Cero, porque los sanatorios privados hasta hace poco, te diría, continuaban condicionando, algunos al menos, el ingreso de un paciente previo depósito millonario, Sí, como mínimo de 30 millones. como mínimo de 30 millones de guaraníes. Y ahora los sanatorios privados están pidiendo que por favor también Salud Pública acelere el proceso de pago de desembolso del dinero ya invertido en la atención de las personas internadas, tanto en terapia intensiva como así también aquellos que se acogieron al beneficio del gasto cero. Culminó el conteo famoso en Perú, tiene nuevo presidente. Pedro Castillo. Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori por 44.000 votos. Y si revisás, Silvio, Ajá. los antecedentes, Kuczynski le había ganado... Pedro Pablo Kuczynski le había ganado por igual margen Ajá. a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, tengo entendido que esta es la tercera vez que pierde una elección presidencial.
Y en cuanto a porcentual, prácticamente mínimo, 50.12 del izquierdista Movimiento Perú Libre, Pedro Castillo, 50.12% de los sufragios frente al 49.87 obtenido por la aspirante de derecha popular, reza esta información. Por supuesto, los partidarios de Castillo ya celebrando en las calles 9 días después del balotaje o la segunda vuelta electoral. 44.000 votos redonditos, es lo que se informa al menos. Vamos a buscar un poquito para actualizar. Pedro Pablo Kuczynski. A ver. Es escasísimo. Ajá. Y sí, hablan de 44.000, nomás también la diferencia. Por tercera vez pierde Keiko Fujimori. Sí. La hija del expresidente Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, quien está preso. Sí. Por actos de corrupción y por delitos de lesa humanidad. Y que estuvo al frente del Ejecutivo peruano entre 1990 y el año 2000, respectivamente. Bueno, vamos a actualizar los datos del tiempo, ¿te parece? Porque ¿llega o no el frío? Se está dando la incursión. ¿Ah, en serio? Sí. Está sin... ¿Usted ya lo siente? Sí, agradablemente por ahora. Muy agradable. Está vientecito, ¿eh? Sí, pero ya se da la entrada de este frente frío. Polar, según ayer estaban anunciando desde meteorología. Sí, a estas horas no obstante, repito, una temperatura muy agradable de 21 grados con 6 décimas, pero esto va a ir descendiendo, va a ir cayendo. La humedad del 61%, vientos de dirección sur, fíjate la velocidad ya 22 kilómetros hora, Aníbal. Sí, señor, esto es el aumento. Sí, en lo que resta de la jornada, a la noche fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, desciende a 15 grados la temperatura en horas de la madrugada, también con cielo nublado con vientos del sur, desciende a 12. El pronóstico extendido mañana, mitad de semana nuevamente. Miércoles 16, segunda quincena de este sexto mes del año. 12 de mínima, 16 solamente la máxima estimada. Frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur. El día jueves frío, cielo nublado, vientos del sur, precipitaciones leves y dispersas. 11 de mínima, 14 grados solamente la máxima. Se darán cuenta que hay una muy escasa diferencia entre las mínimas y las máximas. El día viernes 10 de mínima, 14 de máxima. Precipitaciones leves y dispersas, vientos del sur. El sábado frío a fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Precipitaciones luego mejorando, 9 grados la mínima, 16 la máxima estimada. Y reiteramos que debido a los vientos de dirección sur, la sensación térmica será inferior a la temperatura ambiente, ya anticipaba el Servicio Meteorológico Nacional. Tabla de cotizaciones sobre el dólar en la compra estable cerró hoy. En la compra decíamos 6.620 guaraníes, en la venta 6.700. El euro en la compra 7.800, en la venta 8.300. Entre tanto, el peso argentino en la compra 40 guaraníes, en la venta 49. El real en la compra 1.120, en la venta 1.300. Bueno, uno de los pedidos, recuerdan, de los médicos últimamente movilizados era la adecuación de la carga horaria, por ejemplo. Y hoy se dio a conocer esta resolución de la Cartera de Salud Pública, resolución de la Dirección General de Recursos Humanos 1900. La cartera sanitaria dispuso la reducción de la carga horaria médica a los que prestan servicios. ¿En qué zona? En el Hospital General de San Pedro. Hospital Distrital de San Estanislao, Hospital Regional de San Pedro del Comandillú, Hospital Materno Infantil de San Pablo, Hospital Psiquiátrico, Hospital Regional de Caacupé. Así también señala que será por un periodo de prueba de 3 meses, computados a partir de su implementación y conformidad a los afectados, con el fin de comprobar que dicha medida no perjudica el funcionamiento o la prestación del servicio. Decía hoy Rosana González, la sindicalista, la que está al frente de toda esta lucha, que en realidad son 7 u 8 los hospitales que deben ser inicialmente
digamos, beneficiados con la carga horaria. ¿Y con la serían reducción de la estos carga hospitales o no? No, y ese es el problema. Faltan todavía hospitales para dar cumplimiento al acuerdo de la semana pasada. Ahora y por eso es que continúan instalados todavía frente al Ministerio de Salud Pública. En instantes ya vamos a estar con Alejandra Pereira reiterando, hablando nuevamente de este tema. Van a seguir analizando la situación en otros hospitales dependientes de salud pública y consideran que la equiparación horaria y la adecuación salarial le va a costar anualmente a salud pública 15 millones de dólares. Un montón no menor. Sí, señor. Y se inició esta semana una nueva ronda de pagos de subsidios a los trabajadores formales e informales de las 16 ciudades fronterizas con la República Argentina. 3.686 fueron los beneficiarios. La ley habilita hasta 6 pagos de 2.190.000 guaraníes para los formales y hasta 2 pagos de 500.000 para los informales. La vía de cobro o de pago sigue siendo la red de pagos de Bancaro mediante la tarjeta Cédula. Las ciudades de frontera con Argentina beneficiadas, hay que recordar, son Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanagua, Yolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villafranca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná. ¿Se actualizó entonces la lista? Sí. Y se supone que eso ya está en la página de Hacienda, ¿verdad? Sí, tendría que estar, sí. Sí, señor. Y una zona siempre complicada para el tránsito. ¿Recuerdan esta mega obra anunciada por el Ejecutivo a través del MOPC? El sistema, digamos, de, ¿cómo es que se llama? De túnel. Paso a desnivel, Paso a desnivel. Y otras obras de infraestructura. Así quedaría años más adelante este conflictivo nudo de ingreso a la ciudad capital. Se inició la demolición de unos 16 inmuebles, en su mayoría eran comercios, en la zona de Tres Bocas, con miras al paso a desnivel que se construirá en el lugar y que canalizará el tránsito, fíjate, de 26.000 vehículos. La misma extenderá al menos hasta julio esta obra de demolición, para lo cual se implementan las medidas de seguridad necesarias, tomando en cuenta lo que implicará las movilizaciones de obreros y maquinarias pesadas. El obrador, por ejemplo, ¿sabes, Aníbal? Se instaló ahí prácticamente en el corazón ahí del... El obrador es el punto donde se reúnen el personal, las maquinarias, se llevan también los materiales a ser utilizados. Y está ahí nomás, a metros ahora, de ese punto. Cuando empiecen los trabajos, ¿se habilitaron ya los caminos alternativos? Y sí. Decían, por ejemplo, que camiones de gran porte van a seguir circulando sobre ese sector, solamente camiones de gran porte, por supuesto con la presencia permanente de, no sé si agentes de la patrulla caminera, de la Policía Nacional, PMT, en fin, y los vehículos livianos serían los desviados por calles alternativas, porque hay que decir también que las calles alternativas no son muy buenas ahí. No son muy buenas, se están asfaltando, pero no tienen la dimensión exigida para maniobras de camiones de gran porte, por ejemplo. Pero qué bien le va a venir a la zona cuando termine el trabajo. Totalmente. Y de qué manera va a, digamos, agilizar el tránsito. Este sería una especie de réplica de lo que se hizo en kilómetro 7, en el Alto Paraná, me parece. Sí, señor, tal cual. Así mismo. Y dando respuesta a una denuncia de vecinos, fiscalizadores del Ministerio del Ambiente tuvieron que intervenir un matadero equino, esto en la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguay. ¿Qué encontraron en el sitio? ¿Qué constataron? La mala disposición de todos los residuos, tales como restos óseos, pieles, restos de vísceras, dispuestos al aire libre, a cielo abierto, entre otras tantas irregularidades constatadas por fiscalizadores. Sí. Impresionante. Totalmente insalubre. Y esto operaba así. Al aire libre, como si nada. Con ese es una suerte de horno, ¿verdad? Horno, sí, señor. No quiero imaginarme el olor nauseabundo ahí cuando empezaban a tirarle fuego. Ahí se sacrifican los caballos. Sí.
que luego se transforman, cuya carne se convierte en la famosa mortadela, veo. Y así dicen. No, es que es así, y creo que le dan otro tipo de uso también, se exporta incluso, no sé ¿Ah, sí? también. O sea, estamos hablando de una industria legal y que trabaje en condiciones, que no es este el caso, ¿verdad? Claro. Pero en esa zona del departamento de Paraguarí, de hecho, hay muchas mataderías de esta laya. de este porte. Bueno, ¿y saben cuántos paraguayos ya viajaron a los Estados Unidos en esto que pasó a denominarse turismo de vacunas? La Dirección de Migraciones informó que alrededor de 12.000 son los paraguayos que ya viajaron en los últimos meses a los Estados Unidos con la intención de recibir la vacuna contra el COVID-19. Al tiempo de señalar que la cifra sube a 16.465 si se le agrega también la cantidad de extranjeros que usan rutas paraguayas por cuestiones de costos. También muchos padres comienzan a viajar con sus hijos, ya que en Estados Unidos se está habilitando también, Aníbal, la vacunación para niños, para adolescentes. Por supuesto, aquí todavía el proceso sigue siendo muy lento. Repito, 12.000 paraguayos que han ido y vuelto de Estados Unidos luego de recibir la vacuna anti-COVID. Ahora, Silvio, el Ministerio de Salud Pública no va a registrar a los que fueron a vacunarse a Estados Unidos. Sí, escuché en estos días al propio director del país diciendo que iban a trabajar en ese sentido con migraciones precisamente para obtener esos datos. Sí, pero migraciones... Bueno, no sé si con migraciones, pero... Anota nomás quiénes salieron, ¿verdad? Pero se va a registrar, se va a tener un registro también, porque... Claro, porque vale de la hecho... pena. varios de estos viajeros seguramente se inscribieron también en el sistema aquí. Y probablemente. ¿verdad? Y sin embargo, ahora, por fortuna, ¿verdad? Para ellos ya cuentan con la vacunación respectiva. Y hablando justamente de reclamos y de situaciones que se presentan con la gente que se vacuna o quiere vacunarse, Sí. los extranjeros. Siguen las quejas de parte de los extranjeros, pero sobre todo de aquellos que carecen todavía de la cédula paraguaya. Que están con una suerte de erradicación precaria o permanente. Precaria. Ajá. Los que carecen de cédula paraguaya no pueden vacunarse Directamente. directamente. Sí. Y hablando de vacunación, ya que estamos con el tema, las embarazadas, qué Otro lío. tremenda situación, y mostramos algunas imágenes también de apoyo en ese sentido. La situación de las mujeres embarazadas que cumplen con el requisito de las 20 semanas de gestación, se han inscrito, algunas, por ejemplo, fueron llamadas, porque son llamadas en grupos de 10, Claro. pero no todas concurren por alguna circunstancia también. Claro, de repente, perfecto, me presento mañana. Sí. Salud dicen, bueno, se van acá hay 10 mujeres embarazadas que dijeron sí. Perfecto. Eso corresponde a un frasco. A un frasco. Sí. Pero se presentan a veces 5, 6 o 9. Ajá. Y no se puede abrir el frasco. Tiene que haber 10 mujeres. Pero no, hay en otra estado forma gestación. de- Yo digo, Silvio, acá, por ejemplo, que alguien se encargue de averiguar cuántas mujeres gestantes tenemos en Fomento. 5. ¿Cuánto en SND? 5 también no podemos porque tiene que haber 10. ¿Cuánto hay en, qué sé yo, en la UNA? Sí. 5. Bueno, que salga una brigada y no creo que le lleve 6 horas recorrer todos los vacunatorios, por lo menos de capital, y vacunar a todas. Y sí, porque están, digamos, ya habilitadas para recibir, Porque- deben recibir, Y por una las cuestión redes- también de por salud. las redes sociales uno lee y dice, Ahí acá- también. ahí está, necesitan 6 embarazadas en Fomento de Barrio Obrero para poder abrir un frasco. Por favor, compartir. ¿En Guatamina? ¿Y por qué no simplificamos? Bueno, ya que tenemos acá 6 mujeres embarazadas, le vacunamos a las 6 y las restantes 4 dosis, vamos a salir a buscar, a Sí. ver si encontramos en Secretaría de Deportes otras 4 mujeres y las Porque- inoculamos también. No, y aparte, yo sé que los coordinadores de cada puesto vacunatorio tienen ellos un sistema grupal de WhatsApp, por ejemplo. Y es cuestión de coordinar nomás allí, internamente. No digo
en interior, que a lo mejor es otro tema, Sí, pero otro podrían aplicar también la misma Sí, situación. claro, no porque- podemos que lleguen una mañana 9 y porque falte una, esas 9 tengan que volver sin ser vacunadas a sus casas. Y ahí uno entra a tallar. Sacrifico 9 vidas por una dosis. O sacrifico una dosis y aseguro la vida Y de 9 personas. Preservo 9 vidas. ¿Pero quién determina eso? Y no hay una bajada de línea. No hay, si se presenta esta situación, actuamos así. Pero hay que encontrar una solución. Y pronto. Por supuesto. Y pronto. Allí hay otro, vamos a mostrar, hay otro tuit. Ajá. Hay más, fíjense, hay muchísimo de esto. Y las ¿Dice? tienen que recurrir, mira, hay embarazadas en el hospital Trinidad esperando completar 10 para abrir una dosis. Favor retuitear eso. Y claro, y recurren a los colegas, a gente que tiene de repente mucho impacto en las redes sociales. Sí. Pela moja roba mola ubonazo, cheiro va PT. Sí, señor. Y tenemos que hablar de la situación de los distintos puentes. Esta vez nos vamos hasta la zona de Curuguatí. Vecinos de la comunidad de Curuguatí están muy preocupados ante un eventual colapso del sistema de alcantarillado que recientemente fue construido. Alegan que hubo corrupción y que este sistema y que esto repercutió directamente en la obra. Fíjense en estas imágenes. Porque la primera parte que mostrábamos un tramo bastante lindo. Claro, sí. Pero ahí- acá se está ya registrando el desmoronamiento. Ahí está. Y ese es un vecino que le Sí. lleva a nuestro compañero corresponsal a la zona a verificar un poco cómo se presenta todo, Y ¿verdad? ese es lo que se llama, ¿sabe cómo se llama técnicamente eso? ¿Cómo? Usted Ese- que es semiconstructor. Celular de hormigón armado. Celular de hormigón sí. armado. Sí, Yo le señor. diría varilla. ¿verdad? No, yo te hablo del sistema de entubamiento. Claro. Mira cómo está totalmente Sí. resquebrajado. Y están apuntalando ahí con puntales metálicos para... Metálicos, sí. Sí. Pero Mira lo que es. fíjate. Y ese es un obrero de la construcción al que va con chaleco amarillo. Suponemos. Sí, no. ¿De la obra? No sé si de esta obra, pero es de algún... Algún constructor que Sí. sabe de este tema. Sí. Pero esto es grave, ¿eh? Y sobre eso pasa un camión, ¿eh? Sí, de gran porte. De gran porte. Y esto está apuntalando hasta no se sabe cuándo. Porque vos miras arriba y eso no se aprecia, no se percibe. Para nada. Para nada. Y ya hay ahí desprendimiento del hormigón. Fíjate ahí, Aníbal. Desprendimiento del hormigón en la parte del techo del celular de hormigón, precisamente. Y quedan al aire ya las varillas. Esto es lo que literalmente se puede calificar como una obra chapucera. Totalmente. ¿Y cuánto habrá costado este? Millones. Y vos te vas encima y... Con toda seguridad. Qué hermosa ruta y pones tebio, ¿eh? Sí. Tiene señalización horizontal, vertical. Y acá hay mucha Fíjate, responsabilidad ¿no? de la gente. Tiene... ¿cómo El se llama? famoso señalización, ojo de gato, tiene... Sí. No, era Copaleto. Curva ahí, doble franja amarilla. Los lugares laterales para estacionar, en fin. Este fin de semana me tocó viajar al interior. Sí. Y hay que decirlo, con temor uno cruza los puentes. Ajá. Porque no sabe cómo está, pues. Y sí, fíjate, esto es impresionante. Esto es en Curuguatí, entonces. Curuguatí, sí señor. Esperemos que la fiscalización del MOPC se presente en el lugar mañana mismo, ¿verdad? Sí, porque supuestamente hay una orden de verificar todos los puentes. Sí. Esto sería irresponsable de nuestra parte. Repetimos esto, Silvio. Sí. Fue imputado por feminicidio y la gente pregunta, ¿pero por qué por feminicidio? Y ya le estuvimos leyendo el artículo 50 de la ley 5.777 que establece la figura del feminicidio. Es del año 16. 2016, sí. Sí, señor. Y en el inciso B. En su inciso A, por ejemplo, dice, el autor
cuando el autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo, Que no es en ese este caso no. Pero es el punto B, Sí. el que le aplican a César Fernando Rodas Galeano. Y ese inciso B dice, exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y ellos eran hermanos. Hermanos. Sí, Entonces, se aplica este artículo 50 de la ley especial que castiga el feminicidio señor. Con hasta 30 años de cárcel. con hasta 30 años Y no de hay que cárcel. descuidar que le vayan a aplicar o la fiscalía pida medidas de seguridad. Es así. Bueno, cambiamos de tema. Sí, señor, cambiamos de tema. Tenemos que hablar de esto que se anticipaba en los títulos, un asalto a una entidad cooperativa en el barrio Bernardino Caballero. Los sujetos, además de utilizar armas para intimidar tanto a funcionarios como a los clientes de la cooperativa, rompieron las ventanas de seguridad para ingresar al sector de la caja. Se llevaron al menos 20 millones de guaraníes. Ingresaron 3 personas con arma en mano y bueno, con la voz de todo al piso, entonces accedieron a las cajas nuestras, accedieron a mi oficina particular, llevaron mis pertenencias, celulares y billetera y algunos montos que teníamos en la caja. Eso fue lo que pasó, como 5 minutos estuvieron adentro, muy violento en todo momento, apuntando armas a todos los presentes, algunos socios que estaban haciendo algunas gestiones también llevaron sus pertenencias. ¿Ya hizo el arqueo? No, señor, ahora justamente están saliendo los de investigaciones, se está procediendo al arqueo. ¿Ninguno de sus funcionarios, socios resultaron golpeados con algún tipo de lesión? No, gracias a Dios, no, ninguna persona. Sí en amenaza en voz. Sí, eran muy violentos, amenazaban en todo momento de matarnos o cosas así, ¿verdad? Pero a nadie se le tocó. ¿Cuántas personas estamos hablando? ¿De los que ingresaron? 3 personas ingresaron, 3 personas, según las filmaciones que vimos, ellos llegaron en motocicleta, en 2 motocicletas y 3 ingresaron, uno quedó afuera. ¿Amenazante? ¿Alguna característica física en particular? Realmente yo, a uno, la persona que entró en mi oficina fue la que más o menos, una persona alta, con kepi, con tapabocas y bueno, más datos realmente del susto no puedo brindar. Cooperativa Virgen del Carmen, me dice que se Sí, llama la señor. entidad. Sí. Y tenemos que hablar de otro millonario asalto también, una estación de Sí. servicios. Esto fue en la zona de Paraguarí. Fíjate las imágenes de circuito cerrado. 2 motociclistas con campera de color oscuro, Sí. uno con casco rojo y otro con casco negro. Y la víctima que se disponía también a salir en una motocicleta, Ir al banco. ir al banco, Pero- cargaba una mochila con 120 millones de guaraníes. Así nomás. Y por lo visto que hay Así gente nomás que lo lleva, hacía. que lleva la plata así nomás. Quizás para no llamar mucho la atención, pero puede evidentemente se filtró el dato, Ahí venía un playero con la intención de frustrar el asalto. pero fue tumbado parece, ¿eh? Sí, ahí fíjense, en esas imágenes. Ahí vienen, los delincuentes están rondando. Ahí ya vieron que salía el encargado del negocio. Creo que es el emblema Petropar. Sí, Ahí ya le agarran, le tiran, le sacan la mochila. pero tenían el dato preciso. O sea que alguien Filtró. filtró. Evidentemente. Fíjate cómo cae el playero, es empujado allí. Mira, mira. Sí. Y en esa mochila, semejante botín, ¿eh? Esto ocurrió en el departamento de Paraguarí, en la misma ciudad, ¿verdad? Sí, señor. Llegó repentinamente una motocicleta con 2 ocupantes y empezó ahí a haber forcejeo y también arma de fuego en mano, empezó a quitarle vamos a decirle, la mochila que contenía el dinero y se mandaron mudar, o sea que desaparecieron, por lo que ellos llamaron al 911 y también a la comisaría y nos hicimos presentes. Hasta ahora estamos en esa investigación. Aparentemente sabían el horario en que se iban a movilizar. Aparentemente manejaba bien el movimiento porque justo en ese interín, vamos a decirle a una hora indicada, hay un protocolo de manejo de dinero que ellos tienen en cuenta. Entonces justo ahí al
al tratar vamos a decirle, de disponer como para ir a depositar dinero, llegaron repentinamente los motocicletas con... ¿No hicieron disparos? No llegaron a hacer disparos, pero sí le intimidaron porque había también playeros ahí que estaban trabajando y ellos trataban de ayudarle, pero ya que tenían armas de fuego, más bien lo que hicieron es que se echaron al piso, ¿verdad? Porque pensando que le iban a disparar. Del caso de las ex tierras de Marinacue, recuerdan aquel episodio registrado en el año 2012 donde perdieron la vida campesinos y policías, que derivó también en proceso penal contra otros ocupantes. En ese sentido, hoy la Cámara de Senadores aceptó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía transferir al INDER algo así como 1.748 hectáreas de estas tierras ubicadas en la zona de Curuguatí, también conocida como Campos Morombí. Entonces se acepta este veto y queda sin efecto esta iniciativa legislativa. El presidente de la República realizó hoy una jornada de gobierno en el departamento de Misiones, habilitó varias obras de infraestructura. La entidad binacional Yacyretá realizó importantes y millonarias inversiones en el departamento de Misiones para promover el desarrollo económico y social de los pobladores de esa región del país. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, realizó una jornada de gobierno por el departamento, inaugurando las obras, acompañado por el director de la EBI, Nicanor Duarte Frutos. Se habilitó la pavimentación asfáltica de 22 kilómetros del tramo vial Llave-Virgayolas, construida con operarios y maquinarias del MOPC, y la provisión de materiales por un valor de más de 15.131 millones de guaraníes a cargo de Yacyretá. Previamente se procedió a la inauguración del polideportivo de la Escuela Básica número 164 Carlos Antonio López, construido por el Gobierno Nacional con una inversión de más de 1.718 millones de guaraníes por parte de la EBI. También se procedió a la entrega de una ambulancia equipada con terapia intensiva a ser utilizada en el Hospital Integrado de Ayolas. Ante denuncia del Ministerio de Justicia, la unidad especializada de la Fiscalía y de la Policía realizaron intervenciones en la zona este del país a raíz de un esquema de extorsión que operaba desde la penitenciaría regional. Cayeron, entre otros aprehendidos, 2 agentes penitenciarios. El Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, llevó adelante el operativo YTPK, mediante el cual se desbarató una red de extorsión que operaba desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en un esquema en conjunto entre los reos y guardiacárceles. Recibimos esta denuncia el 13 de mayo del año 2021 de parte de un colono brasileño, que su nombre vamos a tener en reserva, quien comunicó al Departamento de Antisecuestro que él venía siendo extorsionado y con las amenazas de ser secuestrado, y si no cumplía con las exigencias de estas personas, supuestamente iban a matarle a su hijo. Él es un ciudadano brasileño de la ciudad de San Alberto, y a partir de ahí comenzaron las investigaciones ya hace un mes, de donde se han reunido indicios de que estarían participando o son partícipes del hecho punible 4 internos de la Penitenciaría de Ciudad del Este, también 2 guardias en forma primaria y personas civiles que retiraban el dinero y posteriormente le hacían llegar la suma de dinero dentro de la penitenciaría. Ya existen 9 detenidos con relación al caso, entre ellos guardiacárceles y familiares de reclusos. En ese sentido, el fiscal Federico Delfino indicó que los reos eran los que lideraban todo el esquema, en complicidad con los demás involucrados. Es una estructura criminal, conforme a las informaciones que me brindó la colega, a la que vinimos a coadyuvar en el día de hoy. Hay personas vinculadas, son funcionarios penitenciarios,
que ya están detenidos y bueno, van a ser sometidos al respectivo proceso. ¿Cuántos son los detenidos? Son 2 funcionarios penitenciarios. Guardia cárceles, exactamente. Son 2 guardias cárceles que eran los que recibían el dinero y que inclusive a través de ellos eran los que se realizaban también las extorsiones, ¿verdad? A través de sus aparatos celulares. ¿Los guardiacárceles entregaban el dinero a los internos involucrados? Así mismo. Esa es la información que tenemos y eso está corroborado técnicamente. En total, 3 locales comerciales y 2 viviendas particulares fueron allanadas por el Departamento Antisecuestros y el Ministerio Público. En los establecimientos, aparentemente se depositaba el dinero, producto de la extorsión. Hay mucha evidencia, principalmente evidencias digitales, tecnológicas, que vamos a someter a peritaje oportunamente.